Una vez más, buenos días a todos los presentes y a los que nos ven a través del internet. Muy buenos días, Dios los bendiga grandemente. Podemos creer que hoy Dios nos va a bendecir, nos va a traer un nuevo conocimiento. Padre, te ruego, Señor, que en esta hora, Señor, unjas mi vida, Señor. Toques mi lengua, mi voz, mis cuerdas vocales, Dios, las uses, Dios, y hables a través de mi vida. Espíritu Santo, te necesito, Señor. Sé tú hablando, Señor, a través de mí, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, vemos el tema: Dios de vivos o de muertos. Ese es el tema. Eh, algunos pasajes que escribí no los tienes, Enoch, para que no los vayas a buscar ahí. No los tienes. Eh, es necesario que los diga. Mateo 22, 31 al 32 dice: Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando afirmó: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Sí? Está en Mateo 22, 31 al 32. Está diciendo que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Recordemos que la palabra también es fiel y es verdadera. El Señor Jesucristo lo dijo: el que crea en Él, como dijo, aunque muera, ¿qué? Vivirá. Por eso es que Él no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. El que crea en Él, aunque muera, vivirá. O sea, entonces tú y yo que hemos creído en el Señor Jesús, el día que nuestro cuerpo quede ya aquí en esa tierra, nuestro espíritu se va a ir con Él. Y después, aún así, el cuerpo va a volver a resucitar, ¿no? Es una promesa de Dios, es una promesa del Señor Jesús. Esa promesa es para ti y para mí, ¿sí? Isaías 8:19 dice: Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Bueno, ¿por qué estamos poniendo este tema? Bueno, se acercan unos días importantes, ¿y por qué importantes? Digo importantes porque hay una celebración, eh, vamos a decirlo así, que deja a un lado la palabra de Dios. Una celebración que no toma en cuenta a Dios y que no toma en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Hay una celebración que muchos no piensan lo que están haciendo, solamente celebran por costumbres, ¿no? Por costumbres. Entonces, incluso en estos días, no solamente en estos días, ¿no? Hay ocasiones en que hay personas desesperadas que hacen consultas para que, para saber cómo está su familiar, si ya falleció, ¿no? O para consultar a los muertos, como dice realmente. Podemos decirlo, hay personas que consultan a los muertos. Hay unas personas que hablan del apóstol Pedro, del apóstol Juan, del apóstol Pablo, que hablan de algunos hombres de Dios y les consultan o creen en ellos. Voy a decirlo de esta manera, no me gusta decirlo de esta manera, pero creen en imágenes, pues. En imágenes que las han hecho conforme, sí, conforme a una persona que vivió, pero ya no vive, está muerto. Entonces, cuando alguien se acerca a esa imagen a darle gracias, está consultando a quién, a los muertos. O sea, está consultando a un muerto, a alguien que ya falleció, que ya murió. Le está dando gracias a alguien que ya murió. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios dice: no consultará el pueblo a su Dios. O sea, consultará a los muertos por los vivos. Entonces no podemos consultar a los muertos, no podemos dar gracias a los muertos por los vivos. A quien debemos consultar en cualquier situación y en cualquier circunstancia, debemos acudir a Dios. Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios de vivos. Él nos escucha. Él nos escucha. ¿Sí? Entonces no tenemos que desviarnos de lo que es la palabra de Dios. No deberíamos de desviarnos.
¿Sí? Otro verso que tampoco tiene ese, no, pues que no lo busques. Eclesiastés 9:5 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pues mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, fíjense bien, los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Hermanos, tú y yo tenemos vida, ¿sabes por qué? Porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, porque tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Él es el que da vida, Él es el que da vida y vida en abundancia, vida eterna. Él es el que viene a traerte vida. ¿Por qué cambiamos? ¿Por qué cambia nuestra actitud cuando venimos a Cristo? ¿Por qué cambia nuestra forma de ser? Porque la palabra es clara. Antes de que Cristo viniera a nosotros, dice que estábamos muertos. Muertos espiritualmente, porque Cristo no estaba en nosotros. Estábamos muertos y no teníamos conciencia. Y hacíamos cosas que iban en contra de Dios. Hacíamos cosas lastimándonos a nosotros mismos y lastimando a nuestros seres queridos. Pero no solamente a nuestros seres queridos, lastimando a Dios. ¿Sí? Porque estábamos actuando en contra de Dios. Estábamos lastimando, sí, el corazón de Dios. ¿Por qué? Pues porque sencillamente también la palabra lo dice, éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. ¿Sí? Entonces, decía, es importante lo de hoy porque precisamente, bueno, queríamos hablar de lo que viene en estos próximos días, a mitad de semana, ¿no? Y algunos incluso ya empezaron en este mes de octubre. ¿Sí? Algunos que a lo mejor no saben un poquito, pero este mes de octubre es el final, son los últimos días del año para los satánicos. Y va a empezar un año nuevo para los satánicos. ¿Sí? Entonces ya están celebrando realmente. ¿Sí? Pero vemos el Día de Muertos en nuestra nación es una festividad de origen prehispánico realmente. ¿Sí? Es una festividad de origen ya prehispánico, ¿sí? En la cual el pueblo prehispánico, pero no solamente el prehispánico, actualmente, ¿qué es lo que celebran? ¿Qué es lo que celebran? Celebran y honran a los familiares ya fallecidos, ¿sí? ¿Y cómo los honran? ¿Qué es lo que hacen? Ponen altares. Eso es un altar. Ese es un altar lo que ponen. Que ponen un altar y ¿qué les llevan? ¿Qué les ofrecen? ¿Les ofrecen comida? ¿Sí o no? ¿Les ofrecen fruta? ¿Sí o no? Les ofrecen algo especial que a ellos más les gustaba. Algunos vino, ¿sí? Algo que les gustaba especialmente y es lo que le ofrecen. ¿Y a quién se los están ofreciendo? A los muertos. A los muertos. Y es triste. ¿Por qué es triste? Porque se ve inmediatamente que no conocen la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y dice que cuando una vez que muere, no regresan. Es que voy a poner mi altar para que mis familiares vengan y convivir un rato con ellos. Y ya no falta que digan, nos ponemos a jugar fútbol y básquetbol con los familiares. No es cierto. Se están engañando. Se están engañando. O sea, espero que aquí ya no lo hagan. Espero que aquí ya no lo hagan, ¿no? Porque ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo realmente? ¿Sí? Los familiares, no, es que yo vi a mi familiar, vino anoche y entonces sí le voy a poner su altarcito, porque vino anoche, lo vi. La Biblia es clara, los muertos no regresan. Y si lo viste, quiero decirte que hay espíritus malignos que tienen la capacidad de tomar forma humana y parecerse a tu familiar. ¿Para qué? Para engañarte. Para engañarte. ¿Sí? Para que caigas en el engaño y te desvíes del camino de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. La Biblia habla sobre los altares. Esto creo que ni lo anoté. Ya no estoy
Ya no estoy diciendo lo que escribí. Sí, pero la Biblia habla sobre los altares y que dice que no adorarás en lugares altos. ¿Por qué? ¿A qué se refiere lugares altos? Son altares. Altares que ofrecen sacrificios. Y esos sacrificios no son para Dios. Entonces, si ponemos un altar y le ponemos la comida y lo ponemos, hermanos, yo lo sé, yo lo he visto. Yo he visto, sí vienen espíritus, hermanos, pero no son de nuestros familiares. Son espíritus del enemigo. Sí vienen, y yo creo que a lo mejor han sido testigos ustedes que de pronto agarran una naranja o una manzana. ¡Ay, está bien chupada! Mira, sí vino mi familiar. Pues será el tuyo, porque los míos no vienen, ¿eh? Los míos no vienen, ¿eh? La Biblia es clara. A lo mejor es tu familiar. Acuérdense que dice que los hijos del diablo, los hijos del diablo son los mentirosos, ¿no? Porque el padre de mentiras es el diablo. No sé si tengas familiares de ese lado, ¿verdad? Pero no debemos de tener. Debemos honrar a Dios, no a los muertos. Los muertos no regresan, hermanos. No regresan. No podemos ser engañados. No podemos ser engañados a través de la palabra. Podemos ver toda esta situación y podemos desengañarnos. ¿Para qué? Para que ya no hagamos eso. Para que ya no hagamos esto de que ponemos altares, y la Biblia habla sobre los altares donde se hace una adoración, donde se hace una ofrenda, ¿sí? Que no precisamente es para Dios. Y tampoco es para tu familia, que ya falleció. Porque es claro, vuelvo a repetir, ya no regresan. Ya no regresan, ¿sí? Entonces, no solamente ponen eso, algunos ponen flores, ¿no? Sobre sus tumbas incluso también lo hacen, ¿no? Ahora, yo particularmente en ese sentido, yo una vez le decía a mi esposa, amor, yo no estoy en contra, y apenas acabo de hablar a un hombre de Dios también que dije, yo estoy de acuerdo con lo que él dice. ¿De acuerdo en qué sentido? Que no porque nuestro familiar se falleció nos olvidemos de él. No, está en tu memoria. Es bonito recordar. He recordado con mi esposa, ¿no? Cuando mi papá y mi mamá, eso, y nos empezamos a reír. Son memorias que tenemos. Y es bueno recordarlo. Es bueno recordarlo. Le decía a mi esposa, incluso en alguna ocasión, recuerdo cuando falleció mi mamá y ya había pasado ya algún tiempo, tal vez un año y medio, tal vez 2 años. Digo, amor, no estoy a gusto. Voy a ir ahí donde está la tumba de mi mamá. Y allí fui, y no me acuerdo qué tanto dije, y se acabó lo que yo sentía. Dije, se acabó. Lo dejo aquí, se acabó. Yo sé que, y incluso dije eso, yo sé que mi madre ya no está aquí. Yo lo que está aquí es los restos de lo que fue mi madre terrenal. Sé que ella ya está allá arriba. Saqué lo que sentía y vámonos. Digo, no tiene caso que yo regrese aquí. Algunas personas podrán regresar y sepan que únicamente hay hueso, que su ser querido ya no está. El que hace que viva este cuerpo, que hace que viva, ¿sí? Que hace que me mueva, es mi espíritu, es el espíritu que Dios me dio. Es lo que hace que me mueva, es lo que hace que hable. ¿Sí? Cuando yo hablo, sale un sonido, y en ese sonido sale aire. Acuérdense que los espíritus son ¿qué? Aire. Es aire. Y ese espíritu es el que me hace vivir, es el espíritu que Dios me dio. Cuando fallezca este espíritu que Dios me dio, como es de Dios y como nos volvimos a Dios cada uno de nosotros, ese espíritu ¿a dónde creen que se va a ir? Lo que es de Dios vuelve con Dios. Vuelve con Dios. Se va. Ya no queda en esta tierra. No, pero ¿cómo? Acuérdense que ya no, y podemos ver la parábola de Lázaro del rico y Lázaro. Y clarito, ahí está muy claro cómo los muertos no regresan. Pudo haber dicho el rico, bueno, voy y les digo yo a mis hermanos propiamente. No dijo, Padre Abraham, sí, ya, bueno, parafraseado, ya que no quisiste mandar a Lázaro que me diera una gota, pues entonces mándalo a mis familiares para que no vengan a este lugar tan terrible, tan tremendo, ¿no? ¿Por qué no dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir y voy a avisarle a mis familiares? ¿Por qué no lo dijo? Porque no se puede, hermanos.
porque los muertos no regresan. ¿A poco no hubiese sido más fácil que hubiera dicho, bueno, pues yo voy a ir, pues ya fallecí, pero puedo regresar y voy a ir a decirles, ¿no? Que se porten bien, que mis hermanos que son tan malvados que ya no sigan siendo malvados porque van a venir a sufrir. Lo pudo haber dicho, si es que él se había dado cuenta que regresaba, pero se dio cuenta que no pueden salir. Ni del cielo al infierno, ni del infierno al cielo, ni del infierno a la tierra. No regresan. No hay un regreso. No se puede, hermanos. Entonces, es por eso que no podemos celebrar a los muertos. Porque los muertos no vienen, los muertos no regresan. En ese caso, tendremos que conocer un poquito la palabra y reconocer lo que Dios dice que es verdad. ¿Sí? Hay ocasiones igual y algunas cosas que las podemos hacer, como les decía ahorita, que las podemos hacer sin llegar a dañar a otras personas, ¿no? Porque podemos ser piedra de tropiezo y dicen, si él lo hace, yo también lo puedo hacer. No, o sea, yo por eso les digo, con cautela les digo, bueno, yo fui, pero yo sabía que mi mamá ya no estaba allí. Y no quise, y no fui a adorarle, y no fui a hincarme. Yo sé que ya no estaba allí. Yo sé que ya no estaba allí. Tuve la necesidad de ir, dije, aquí enterramos a mi madre. Aquí están sus huesos. Su espíritu ya no está. Pero no fui a hacer una adoración. ¿Sí? O sea, no fui a consultar ningún muerto, ni hablar con ella porque ella ya no estaba allí. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y tenemos que tener cuidado lo que hacemos, ¿no? Digo, hay algunas cosas que a lo mejor tenemos que hacerlas por convicción, pero otras tenemos que hacerlas por obediencia a la palabra. La mayoría de cosas, ¿no? Entonces, entender que no debemos celebrar a los muertos. Peor aún, hermanos. Peor aún. ¿Y por qué digo peor aún? Porque hay quienes visten o se visten de muertos, ¿no? Están abriendo un camino, una brecha para que vengan espíritus malignos a su vida, a su vida, a su familia. ¿Se imaginan? Recuerdo por ahí, y me daba mucha risa en algún momento que vimos una película, no la voy a decir el nombre, pero bueno, vimos la película y trataba precisamente sobre el infierno, ¿no? Y hay unas personas como, no sé qué tipo de personas sean, como emos, que se visten y se hacen rayas, se ponen así, y ahí van ahí. Y y una persona cuando lo vio se espantó, pensó que era un muerto, ¿no? Un zombie, ¿no? ¡Ah! Se espanta, ¿no? Entonces, no podemos vestirnos ni vestir. Eso es, cuando vestimos a nuestros hijos de esa manera, eso es lo que es un ofrecimiento, hermano. Y lo ignoramos. Cuando ofrecimos, hay personas hacen un ofrecimiento a Moloch, al enemigo. ¿Cómo los ofrecen? Vistiéndolos. Imagínense vestirlo de calavera, ¿no? O de calabaza, que ni siquiera saben de dónde viene eso, de la vestimenta de calabaza. ¿Sí? Ese vestimenta de calabaza, a lo mejor voy a hablar un poquito de lo que es los druidas. Los druidas no son de México, no son de Estados Unidos. Aunque aquí en México ya mezclan todo. Aquí en México no saben ni qué, pero dicen vamos a celebrar el Día de Muertos, pero no, ni siquiera celebran los de los muertos, celebran los de Halloween, celebran los de los druidas y todo un revoltijo increíble. Pero al fin y al cabo, pues es espiritual, hermano. Es espiritual. ¿Sí? Y los druidas es lo que utilizaban, la calabaza, la abrían la calabaza, le ponían adentro una tea ardiendo para irse en la noche y ir a hacer adoraciones satánicas, satánicas finalmente. ¿Sí? Entonces,
Entonces podemos ver aquí lo que hacen en México, ¿no? Y ya me salí muchísimo, ¿no? Pero lo que hacen en México acerca de los muertos, altares, ¿sí? Les ponen alimentos, les ponen flores, van a sus tumbas, hacen lo mismo en las tumbas. Y lo que les comentaba, ¿no? ¿Por qué les digo que sí viene en espíritu, si no es el espíritu de tu familiar? Hemos visto cómo en alguna ocasión un cigarro, como si se lo estuviera fumando, pum, 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 y se acabó rapidito así, como si una persona se lo estuviera fumando. Cuando ponen en el altar y lo ofrecen ahí, al otro día amanecen las manzanas chupadas. No sé si lo han visto. Es espiritual, hermanos. Es espiritual, ¿sí? Entonces, tener cuidado, ¿sí? Entonces aquí vemos no solamente eso, aparte de las ofrendas, no ponen imágenes de santos o de sus propias fotos, ¿no? Sus veladoras, el cempasúchil, aquí en México usan el cempasúchil, los que todavía lo usan, ¿sí? Y el incienso. Y decía la comida preferida a quien se la dedica, ¿no? ¿A qué le gustaba? A Juanito, a Sutanito, a Perenganito. No, pues le gustaba una comida especial, no sé, X, el pozole, y le ponen ahí pozole, el mole, le ponen ahí mole, para ofrecérselo en un altar. Deuteronomio 18:9 al 12, ¿qué dice? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Sí? Ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por esas abominaciones, Jehová tu Dios echa esas naciones de delante de ti. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene el día de los muertos? ¿De dónde viene? ¿De dónde vendrá el día de los muertos? ¿De dónde nacería, hermano? ¿De dónde nacería ese día de los muertos? Veamos Isaías 14, de 12 al 25. Perdón, de 12 al 15. Isaías 14, de 12 al 15. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El nombre original de Satanás era Lucero, que significa hijo de la mañana. ¿Sí? Él era el querubín grande y protector, lo dice Ezequiel 28:14. ¿Sí? Y cubriendo y protegiendo el trono de Dios, Lucero era el ángel o el querubín más importante en los cielos. ¿Sí? Era el querubín más importante creado por Dios. Pero ¿qué pasó con este querubín? Con Lucero. Se llenó de orgullo. Y él decidió rebelarse contra Dios y apoderarse de su trono. ¿Qué dijo Lucero? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿qué pasó? Fue echado fuera del cielo, a la atmósfera de la tierra. Y su nombre fue cambiado de Lucero a Satanás. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Satanás? Satanás quiere decir enemigo o adversario. Pero era o fue tan inteligente Satanás que incluso engañó a un tercio de los ángeles y los puso en contra de Dios. A una tercera parte de los ángeles. Entonces no solamente fue Satanás echado de los cielos, sino esa tercera parte de los ángeles fue echada de los cielos también. ¿Y qué pasó con ellos? Hermanos, esos son los demonios. Esos son los adversarios. Son los adversarios de Dios, y si son adversarios de Dios, son adversarios nuestros, no son nuestros amigos, son nuestros enemigos, así como lo son de Dios. ¿Sí? Ahora Satanás es llamado el príncipe de la potestad del aire, según Efesios 2:2. ¿Y por qué? ¿Por qué es el príncipe de la potestad del aire? Porque Satanás domina las fuerzas de los demonios en la atmósfera alrededor de la tierra.
Entonces, aquí podemos ver esto con Satanás. Eh, lo dice la palabra, ¿no? Que Satanás y sus demonios van a ser lanzados al lago de fuego. Allí van a ser lanzados. Van a ser echados allí. Y tú y yo tenemos que tener cuidado. Ese lugar del lago de fuego no es para ti ni para mí. No tenemos que desviarnos, ¿sí? No tenemos que desviarnos, ¿sí? Eso lo podemos ver en Apocalipsis 20:10. Entonces vemos que hoy en día Satanás es enemigo de Dios, ¿sí? Satanás es el espíritu que ahora energiza, ¿sí? O ¿cómo puedo decir? Tiene poder sobre las personas, sobre la humanidad, pero tiene poder o energiza a la humanidad no regenerada. Lo va a energizar, ¿sí? Entonces, ¿de dónde nació el Día de Muertos? Del corazón de Satanás, hermanos. Del corazón de Satanás, ¿sí? El Día de Muertos, con su énfasis en la muerte, demonios, brujas y vampiros y fantasmas, es energizado por Satanás, ¿sí? Facultado y dirigido por él, ¿sí? El Día de Muertos viene de Satanás, no es de Dios. El Día de Muertos no es de Dios. Es que vamos a celebrar, como dicen, los santos difuntos, ¿no? El día 2. ¿Y el día 1 qué dicen? ¿Los qué? Se me fue. El día 1 es de los pequeños, ¿no? Pero ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Se me olvidó cómo le dicen el día 1. De los inocentes. De los niños. El día 1 es de los niños que le dicen como los ángeles, ¿no? Como si fueran los ángeles. Y el día 2 es de los fieles difuntos. Es decir, el día 1 es de los niños que murieron, que fallecieron. Y el día 2, el día de los que murieron, que fallecieron como adultos. Y eso es lo que van a festejar. Y vuelvo a repetir, ellos ya no regresan. No podemos seguir con esa idea de que van a regresar y que les podemos ofrecer una ofrenda y hacerles un altar. Porque hermanos, lo que van a hacer que vengan son espíritus y no el espíritu de tu familia. La familia es bien clara, la Biblia es bien clara. Cuando muere, ya no regresa. El espíritu regresa a Dios. Si son regenerados. Si no son regenerados, va al lugar calientito y no puede salir de allí. Una vez que están con Dios, los espíritus ni regresan a la tierra, o si están con el otro lado calientito, tampoco pueden regresar a la tierra. No podemos ser engañados. Si leemos la palabra, si conocemos la palabra, nosotros como hijos de Dios no debemos ser engañados. El Día de Muertos no se celebra. Nosotros no debemos celebrarlo. Y no solamente por convicción, sino porque la palabra de Dios nos dice que no lo hagamos. Que no lo hagamos. Isaías 65, de 3 al 4 dice: pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso ¿sobre qué? Sobre ladrillos que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando ofrecemos sacrificios, ofrecemos algo en esos altares que les hacemos a los días de los muertos, se hace inmundo. Yo, y lo voy a decir aquí, ¿no? Bueno, mejor lo voy a decir así. Hubo personas que me ofrecieron fruta de esos altares. Dije, no, gracias. No, gracias. Porque sé a quién se los ofrecieron. Y es espiritual, hermanos. No, es que hay mucha fruta, mira, llévatelo y quieren quitarlo del altar y que tú te lo lleves y que tú te lo comas. No,
gracias. Y no una vez, me lo han ofrecido muchas veces. No, si me quieres regalar algo, ve y comprarlo fresquecito en la verdulería y tráeme la fruta que quieras, pero de esa, no, gracias. Hermanos, hemos hablado aquí mucho de lo que es espiritual, y esto es espiritual. Y aquí, obedeces a Dios, obedeces a Dios o lo desobedeces. O estás con Dios, y como dice la palabra y como lo dijo Jesucristo, los que no están conmigo, contra mí están. Así de fácil. Así de fácil. ¿Sí? Entonces, ¿cómo el Día de Muertos creció y se hizo tan popular? Bien, por la iniquidad, por el desenfreno. Empezó con la rebelión de Satanás contra Dios. Ahí empezó. Ahí empezó el Día de Muertos. La rebelión de Satanás contra Dios. Se propagó en la humanidad cuando Satanás tentó a Adán en el huerto del Edén en Génesis 3 del 1 al 5. Adán escuchó a Satanás y él también se rebeló contra Dios. ¿Sí? O sea, dice, no es cierto, no fue Adán, fue Eva, pues es lo mismo. Adán ya sabía. Eva escuchó a Satanás y luego fue y le dijo a Adán, y Adán comió. Eva no le llevaba un mensaje de Dios, le llevaba un mensaje de Satanás y Adán escuchó y comió. ¿Sí? Entonces Adán escuchó a Satanás. Hermanos, acuérdense, el mismo Señor Jesús, en un tiempo, en un momento, cuando halagó a Pedro, ¿no? Dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y apenas había volteado y dijo, retírate de mí, Satanás, que eres piedra de tropiezo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento dado podemos actuar por las fuerzas satánicas y ni cuenta nos damos. Que en un momento dado Satanás nos puede tomar, ¿no? Y puede tomar nuestra voz y hablar a través de nosotros. Recuerdo una vez veníamos en el auto y veníamos platicando bien a gusto y de pronto mi esposa algo dijo por ahí y digo, ¡fuera Satanás! Y empezamos a risar, pero porque salió espontáneo. Y dijimos, y es que así, es que sí o no, dice sí. Sí, eso estaba haciendo Satanás, haciéndonos hablar cosas que no son buenas. Satanás quiere que tú hables cosas que no son buenas, que no le agradan a Dios, que pienses cosas que no le agradan a Dios. Cuando tú piensas cosas que no le agradan a Dios y la piensas hablar, vas a actuar ya con cosas que no le agradan a Dios. Todo empieza en el pensamiento. Acuérdense que en nuestra mente es la batalla. Y si tú permites y acomodas algo en la mente y permites que Satanás empiece a acomodar todas sus cosas en tu mente, vas a empezar a cavilar y a pensar cosas de Satanás. Le decía a mi esposa, le decía, Dios es tan sabio, tan sabio. Por eso Él dice, lee y escudriña mi palabra. ¿Por qué? Porque Él quiere que su palabra en todo tiempo la tengas aquí. Pero ¿qué hacemos? A veces en lugar de leer y escudriñar la palabra, vemos y escudriñamos la televisión, pum, 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 por el otro canal. ¿Y qué es lo que traemos aquí todo el tiempo? Híjole, es que si no le hubiera dado el balazo a aquel, no hubiera pasado todo esto. Y en lugar de andar pensando la palabra, andamos pensando lo que vimos. Por eso Dios dice, no se desvíen. Lean la palabra y es lo que van a tener en su corazón, es lo que van a andar pensando. Lo que tus ojos vean es lo que tú vas a andar pensando. Lo que tus ojos estén, ¿cómo se puede decir? Dándose gusto, estar viendo, estar ahí escuchando y viendo. También esto tiene mucho que ver el oído. Eso es lo que vas a andar pensando todo el tiempo. Pero si tú lees la palabra, escuchas la palabra, eso es lo que vas a andar pensando. O sea, por eso Dios es sabio, Dios es sabio. ¿Sí? Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, Romanos 5:18, por la transgresión de quién? De Adán, vino la condenación a todos los hombres. ¿Sí? Toda la raza se hizo pecaminosa por naturaleza, a través de nuestra unión con Adán, el primer ser humano. No está allí, no lo tienen hijos. Sí. Entonces, a través de Adán vino el pecado al mundo. El siguiente sí lo tienen, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos, que todo qué, del corazón, los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Sí. Entonces, es lo que les digo, si pensamos, ¿sí? Vamos a actuar. Y vamos a actuar conforme a lo que pensamos. Conforme a lo que pensamos. ¿Sí? En la Torre de Babel, la humanidad trató de llegar al cielo y destronar a Dios. Lo vemos en Génesis 11:4. No lo tienen, hijos. Dios los juzgó confundiendo su lengua. O sea, vemos ahí que ahí se hicieron lenguas, ¿no? Y los esparció por toda la faz de la tierra. Y entonces, en varios países los hombres empezaron a olvidar a Dios. Es, es, es increíble. Pero aún como personas y como humanos, como hijos de Dios, déjame decirte algo. Si nosotros nos alejamos de Dios, muy rápidamente nos vamos a olvidar de Dios. Y vamos a reemplazar la adoración de Dios con prácticas paganas. Vamos a empezar a hacer, dice, no, pero no adoro ídolos porque conozco, sí, pero vas a adorar otras cosas. Y es lo mismo. A lo mejor no vas a adorar ídolos de imágenes, pero tu corazón se va a desviar y va a adorar otras cosas. Va a adorar la economía, va a adorar el trabajo, va a adorar otras cosas. Porque muchas personas se desvían de esa manera y dicen, no estoy adorando ídolos. Tienes ídolos en tu corazón. Hemos hablado de ídolos del corazón. Porque te desviaste de Dios. Si nosotros nos alejamos, es bien fácil que nos salgamos de los caminos de Dios. Es bien fácil que desviemos nuestro corazón de buscar a Dios. ¿Cuántas veces hemos visto eso? ¿Cuántas veces hemos visto que las personas dicen, no, me voy a ir, pero no me alejo de Dios? No es cierto, se engañan. Se engañan. ¿Sí? Las personas que se alejan de Dios se olvidan de Dios, se olvidan de las promesas de Dios y se olvidan de la eternidad que Dios les ofrece. Se olvidan. Es bien fácil. Con tantito que se alejen. Romanos 1:21 al 23. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí? Entonces, aquellos que viajaron de la Torre de Babel a Europa fueron los celtas, ¿sí? Ya han escuchado hablar de los celtas, ¿sí? Sus sacerdotes fueron los druidas, que les decía. O sea, adoraban a Samaín. ¿Y quién es Samaín? El señor de la muerte, ¿sí? ¿Y quién es el señor de la muerte? No era otro que Satanás. No podemos hacer altares para los muertos. Si estamos haciendo altares para los muertos, quiero decirle que están haciendo altares exactamente para Satanás. No podemos hacerlo. Ahí sí debemos estar totalmente en contra de eso, totalmente, ¿sí? No podemos estar jugando con Dios ni con la palabra, ¿sí? El año nuevo les decía hace ratito, de los satánicos o de los druidas incluso, ¿sí? Empieza el 1 de noviembre, ¿sí? Ellos creían que el 31 de octubre, el último día del año viejo, Samaín juntaba a los muertos malos y ponía sus almas en cuerpos de animales. Es lo que creían los druidas. ¿Se imaginan? ¿Sí? Ellos creían que Samaín ponía el alma de los muertos buenos en cuerpos humanos reencarnados. O sea, creían en reencarnación, ¿no? Los druidas buscaban complacer a Samaín porque él decidía si sus almas iban a los animales o regresaban a los seres humanos. Es lo que creían. Y no sé si en algún momento ustedes pensaban esto. Yo, sin saber que eran los druidas, yo recuerdo que sí, en algún momento yo pensaba que esto era real. Que iba a haber una resurrección o más bien una reencarnación, porque la resurrección la tomaba en cuenta. Decía, no, voy a reencarnar, pero no quiero reencarnar en un animal. Es más, yo decía, no, yo quién sabe cuántas reencarnaciones tendré ya, ¿no? Desconocía completamente la palabra de Dios. Desconocía. ¿Sí? Entonces,
Los druidas creían que Samaín les permitía a los espíritus de aquellos que habían muerto en los últimos 12 meses regresar a recorrer la tierra el 31 de octubre. Vean de dónde viene, ¿no? Primero vemos que este Día de los Muertos viene desde la caída de Satanás. ¿Sí? Entonces, así los druidas creían que fantasmas, espíritus malos y brujas estaban activos en la noche del 31 de octubre. Ellos creían que esa noche los espíritus malos le hacían trucos a la gente. ¿Sí? ¿Y como dicen? ¿Truco o qué? Truco, regalo o truco, ¿no? Algo así. Truco, regalo, ¿no? O dulces de regalos. Ah, sí. O truco. Y el truco a veces eran maldades, ¿no? O más bien siguen siendo malvadas. Pueden observar que esos días que se avecinan, donde hay celebraciones de este tipo, incluso hay muerte. Suceden cosas tan tremendas y muchas veces ha habido muchos muertos cuando hacen grandes celebraciones de este tipo. Hay muchos muertos. ¿Por qué? Porque el Señor de la muerte es Satanás. O sea, no podemos celebrar el Día de los Muertos, no debemos celebrarlo. Como hijos de Dios, como hijos de luz, como cristianos, no debemos celebrarlo. Entonces, los druidas eran satánicos en su adoración y prácticas paganas. El Día de los Muertos es un día de fiesta druida, ¿sí? Que aquí en América hemos recibido del paganismo satánico. O sea, son paganas, son fiestas paganas, son fiestas satánicas realmente, ¿sí? Y nosotros, mi esposa y yo, como fuimos maestros, yo les aseguro algo. En las escuelas está prohibido orar. Está prohibido que hables de Dios. Pero ¿qué creen? Sorpresa. No está prohibido que hables del Día de los Muertos. No está prohibido que te vistas de bruja, de vampiro, de muerto, de zombie. Eso no está prohibido. ¿Por qué? Yo les pregunto por qué. ¿Y por qué si prohíben hablar de la Biblia? ¿Y por qué si prohíben hablar de Dios? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué en los salones hay recortes de brujas, de vampiros? ¿Por qué en los salones hay recortes incluso de gatos negros, de gallinas negras en esos días, ¿no? De demonios, de fantasmas. Y no pasa nada. Pero habla de Dios. Y vas a ver que me recuerdo que cuando yo hablé en esa escuela que trabajé, tenía 7 grupos de 65, hagan la cuenta cuántos alumnos eran en ese entonces. 7 grupos de 65. Y dije, se me han de correr mañana, que me corren de una vez, pero yo hablo de Dios y a todos les voy a hablar de Dios. A todos les hablé de Dios y muchos de ellos se convirtieron a Cristo. Y Dios hizo maravillas. Nunca me corrieron. Y tomé una decisión. Yo tomé mi decisión. Dije, si me han de correr, que me corran. Pero yo no puedo dejar de hablar y decir lo que dijo el apóstol Pedro, me parece, ¿no? Lo que he visto. Lo que he visto. Entonces, imagínense si esto es lo que ve un niño en las escuelas, ¿qué pasa en la mente del niño? ¿Qué pasa? Deberíamos como adultos decirles la verdad a los niños, ¿sí? Estos días Satanás es honrado, es su fiesta para él, ¿sí? Pero el nombre de Jesucristo no es mencionado en esos lugares. O sea, así era en el mundo antiguo y así sigue siendo hoy. Así sigue siendo hoy. Romanos 1:21 al 25. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que desarrollaron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, ¿qué? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. O sea, honramos lo que Dios hizo, pero no le honramos a Él. Yo recuerdo, ¿y cuántas veces nos han dicho allá afuera, ¿no? Personas que no conocen de Dios, la conocen en la Biblia y dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. No. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Es muy diferente. Entonces,
Hay creación de Dios y hay hijos de Dios. Dios nos creó a todos, pero no todos son hijos de Dios, porque no todos han recibido a Dios y han recibido el perdón de Dios, ni han recibido la sangre de Cristo para ser lavados, para ser limpiados y ser cambiados para ser hijos de Dios. Y somos hijos de Dios por adopción, porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz. Somos hijos de Dios, somos judíos por adopción. Por eso en estos días debemos estar orando. ¿Por quién? Por Israel. Jesucristo judío y Israel ahorita está en guerra. Debemos estar orando por Israel, porque somos judíos también. Entonces, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de su iglesia en Wittenberg, Alemania. Fueron 95 puntos en contra de la venta de indulgencias, 95 puntos en contra de dar dinero al Papa para liberar las almas de las llamas del purgatorio. O sea, eso es lo que hace ¿qué? La Iglesia Católica. Indulgencias para liberar las almas del purgatorio. No lo recuerdo dónde lo leí, pero decían que cuando echaban una moneda, el tintineo, desde el momento que hace el tintineo la moneda, la alma del purgatorio salía y ya era libre, ¿no? ¡Cuánta mentira! Obra satánica. Si los papas y los sacerdotes pudieran liberar almas del purgatorio, ¿por qué no las liberan con su palabra? Y dejan de pedir dinero. Yo les digo, ¿por qué no lo hacen? Porque no es cierto. Porque el purgatorio no existe. Es mentira. No hay purgatorio, no hay un intermedio entre cielo y infierno, no hay un intermedio. O vas al cielo o vas al infierno. Punto, se acabó. Estamos y aquí en esta tierra y aquí en esta vida tienes tu pase al cielo o al infierno. ¿A dónde te quieres ir? ¿Quieres ir al cielo? Busca a Cristo, busca a Jesucristo, pídele que te perdone, pídele que te lave con su sangre todos los días y camina conforme a la palabra de Dios, camina conforme a su palabra. Lee su palabra, ora, busca de Dios y predica la palabra, habla la palabra, vive la palabra, sueña la palabra y vas al cielo. ¿No quieres ir al cielo? Entonces, como dijera alguien por ahí, haz lo que te dé tu gadarena gana para que no vayas al cielo y no vas a ir al cielo. Porque ya saben por qué la gadarena, ¿no? O sea, el demoniado gadareno. O sea, haz lo que te dé tu gadarena gana. Y ya. No vas a ir al cielo, te lo aseguro si haces así. Si haces lo que tú quieras hacer sin tomar en cuenta a Dios, vas a ir a un lugar calientito, ¿no? Va a estar como los pollos cuando los ponían en un comal caliente, ¿no? Ahí bailando. Entonces, no hay purgatorio, hermanos. Y no hay quien pueda pagar indulgencias y que con esas indulgencias salve las almas. Eso es mentira. ¿Sí? Entonces, podemos ver que Lutero estaba en lo correcto cuando dijo en esencia, si el Papa tiene el poder para liberar las almas de las llamas del purgatorio, ¿por qué tiene que dársele dinero para hacerlo? ¿Por qué no lo hace por amor cristiano? ¿Por qué no libera de inmediato todas las almas que sufren allí? Aunque se dice que nadie le pudo responder esa pregunta, ¿no? Nadie lo pudo responder. ¿Y por qué no lo pudo responder nadie? Pues porque no pueden hacerlo, no pueden liberar, nadie puede liberar almas y sería del infierno porque purgatorio no existe. Purgatorio no existe. ¿Sí? Eso es mentira del purgatorio. El purgatorio no hay un intermedio. ¿Sí? No está en la Biblia. Ni siquiera lo menciona una sola vez. Que lo mencionaron una vez diría, no, sí, porque la Biblia lo menciona. Ni una sola vez lo menciona. ¿Alguien ha leído toda la Biblia completa una vez? ¿2 veces o 3 veces o 4 o 5? ¿Alguna vez han encontrado la palabra purgatorio en la Biblia? No está. Dios no lo puso. ¿Por qué?
porque no existe, porque no existe, ¿sí? No hay tal lugar, ¿sí? Entonces, como cristianos, solo tenemos que creer en la escritura, leer la escritura, ¿sí? Solo la escritura, nada más que la fe en Cristo y solo la gracia de Dios nos puede salvar del infierno, no del purgatorio, del infierno, ¿sí? Así que, Día de los Muertos, fuera, no queremos nada de eso, no hay. Dios es un Dios de vivos. Los muertos no regresan. No me malentiendan. Vuelvo a repetir. No quiero decir que no recuerden a sus seres queridos. No quiero decir que no tengan una fotografía de sus seres queridos. Eso no es malo. No me malentiendan. En ese sentido. Pero sí que sepan que sus seres queridos ni los están cuidando como muchos creen que dicen, ya tienes un angelito en el cielo, desde allá te está cuidando. No es cierto. Esa es mentira. No te está cuidando, no te está viendo, ni siquiera está pensando en ti. Y si se fue con Dios, quiero decirte que ni siquiera se acuerda de ti porque está adorando a Dios ahí. Dice que al llegar con Dios, toda lágrima será enjugada. Y habrá una adoración extrema para Dios. Para Dios. Hebreos 9:27. Para ver lo que dice la Biblia. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Después de haber muerto una sola vez, viene el juicio. No hay más. No hay más. Segundo de Samuel 12:23. Más ahora, eso es otra para que veamos que los muertos no regresan. Aquí está hablando el rey David cuando murió el niño. ¿Recuerdan? Más ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué estaba pasando aquí? El rey David estuvo orando, estuvo llorando y estuvo ayunando, ¿no? Para que a ver si Dios tenía misericordia y salvaba al niño. Y cuando se dio cuenta que el niño había muerto, pregunta a sus súbditos, ¿murió el niño? Dice, sí. Entonces, después de haber estado orando, ayunando, o sea, sin comer ni nada, se levantó, se lavó y se fue a comer y dijeron, ¿qué has hecho, no? Si cuando estabas el niño enfermo que aún vivía, no comías, ¿cómo vas esta ahorita? Dice, porque ya no puedo hacer que él venga. Él no va a venir a mí porque ya murió. Pero yo, dice, sí voy a ir a él. O sea, nos damos cuenta que ¿qué? Que los muertos no regresan, pero que si se va con Dios, y nosotros como hijos de Dios, sí vamos a ir a donde ellos están. O sea, nosotros sí vamos para allá, pero ellos ya no vienen para acá. Ellos ya no vienen. No hay manera. No hay manera. Segundo de Samuel 12:23. ¿Le puse nomás hasta el 23, hijo? ¿No le puse hasta el 20, del 21 al 23? Híjole. Bueno, voy a leer desde el 21. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño viendo aún ayunabas y llorabas? Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Sí? Entonces nosotros debemos predicar a Cristo para la salvación. Él murió en la cruz para pagar por cada uno de nuestros pecados. Y no hay más. Y no hay más. Primero de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? O sea, no necesitamos ningún sacerdote que nos absuelva de nuestros pecados. Cristo absuelve nuestros pecados por su muerte en la cruz. ¿Sí? Y su resurrección entre los muertos. No hay más. No necesitamos que ningún sacerdote se interponga entre nosotros y Dios. Cristo está entre nosotros y Dios.
No hay más. Cristo nada más. Vamos a terminar, Abby. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Sí? No hay otro mediador. No hay otro mediador. Solamente Jesucristo. Jesucristo entre Dios y los hombres. Nada más. ¿A quién le vamos a pedir? A Cristo. ¿A quién le podemos hacer un altar de adoración? A Cristo. No a los muertos. No a los muertos. A los muertos no. Un altar de adoración, un altar de veneración, un altar de adoración, un altar de oración. El hermano John Guichot dice que tenía un altar, un monte, ¿no? Le decían un monte de oración. Y dejaban ahí cartas, enorme, 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 porque todo lo que le pedían a Dios, Dios se los hacía. Dios les cumplía. ¿Pero por qué? Porque era una oración 24/7. 24/7 los 365. O sea, todo el tiempo era un lugar de oración. Todo el tiempo. Llegaban unos, oraban, y cuando llegaban otros se iban, y cuando esos se iban, llegaban otros a seguir orando, y cuando llegaban otros a seguir orando, ellos se iban, y así estaba 24/7, 365. Entonces, ¿qué? Había milagros que Dios hacía, tremendos milagros. Dios respondía con poder, con fuego. ¿Sí? Si tú sientes el poder del pecado en tu vida, si sientes que eres un pecador depravado, debes lanzarte a la misericordia de Cristo. Solo Cristo puede salvarte. Solo Cristo puede limpiar tus pecados con su sangre. Solo Cristo puede justificarte delante de los ojos de un Dios santo. Solo Cristo puede redimirte del pecado, del infierno y la tumba. Tú que nos ves a través del internet, tú que estás viendo esta proyección, quiero decirte que vengas a Cristo y que Él te salvará por medio de su sangre derramada en la cruz, por medio de su justicia. Ven a Cristo y sé nacido de nuevo. Sé salvo de la ira venidera. Si hoy recibes a Cristo, solo tienes que cerrar tus ojos. Decídete. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora me arrepiento de mi maldad. Me arrepiento de todo mi pecado. Me arrepiento de haber dado adoración a los muertos, de haber levantado altares para los muertos, Señor. Me arrepiento. Te ruego que me limpies con tu sangre preciosa y que me perdones, Señor. Que me perdones, Señor. Límpiame y déjame como blanca lana. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, Padre. Te lo ruego, Señor. Gracias, Padre, porque tú me aceptas como tu Hijo y ahora eres mi Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.